Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico. Telepacífico presenta A Fondo. Desempleo, ¿cuándo bajará Cali a un solo dígito y cuáles son los retos de la informalidad laboral? Especial A Fondo. Un estudio de la Universidad de los Andes de Bogotá indica que en Colombia las personas que están en una edad laboral activa, el 44% son formales y el 56% informales. Cali tiene hoy en día 556.000 personas en condición de informalidad, un número que equivale al 47% de la población ocupada. Una característica común es que estos trabajadores informales se quedan por muchos años en esta condición. Yo vendo de todo, ropa, zapatillas, lo que es cacharro, y ahora cordones, todo lo que es el comercio. He vendido zumo de uva, he vendido correa, he vendido batolas, he vendido arepas, he sido mesero, he sido vigilante. Estos trabajadores informales deben sortear un sinnúmero de situaciones. El señor me deja estar aquí después de las 3 porque por la mañana no me deja. Porque ellos dicen que ellos son los dueños de la calle. La mayoría de ellos admite que su futuro les preocupa porque no cotizan seguridad social. No, seguridad social no pago, ni pensional tampoco. No hay recursos, entonces estábamos muy berracos de esto. Pero a pesar de estas condiciones, muchos de ellos aún tienen esperanzas. Pues a veces uno le gana 50, 60, depende cómo esté el día. ¿Pero libres? Libres, sí. Pero toca también sudarla duro. Yo creo que este es el año mío, yo creo que dentro de poco ya voy a terminar la etapa de vendedor ambulante. La informalidad y el empleo son asuntos básicos para el desarrollo de las economías a nivel de todo el país. Cali, la capital del Valle del Cauca, es la ciudad colombiana de las grandes que tiene mayor cantidad de personas desocupadas. Todo se debe, según los estudios del Estado caleño, a que fundamentalmente la ciudad es una capital que se está desarrollando a nivel de la cantidad de migrantes que siguen llegando a la capital del Valle del Cauca. Este tema, empleo e informalidad, lo tocaremos a fondo aquí en Telepacífico. Don Jair Lenis, ¿cómo está usted? Bien, Leo, y el cordial saludo a todos nuestros seguidores en Telepacífico. Planteamos el tema de entrada. ¿Qué pasa con la informalidad en una región como el suroccidente del país? ¿Qué está pasando en materia de empleo en nuestra parte de Colombia? La informalidad en los últimos años se ha venido presentando de manera permanente, es decir, no es que en términos generales de un año a otro se haya incrementado la informalidad. En los últimos 10 años, yo diría, la informalidad está alrededor de casi el 50-55%. Cali es una de las ciudades que más informalidad tiene dentro de las tres ciudades importantes, y claramente todo el tema de la informalidad tiene que ver con los desequilibrios que hay entre el mercado formal e informal. El mercado formal no puede absorber toda la cantidad de trabajadores que han venido llegando en los últimos años. Hay una gran cantidad de migrantes. El número de migrantes es más o menos equivalente a la tasa de desempleo, alrededor de 120.000, 130.000 de lo que, digamos, de los resultados que arrojó la encuesta de empleo y calidad de vida del 2012. Tenemos las presiones de Buenaventura, las presiones de Jamundí, las presiones de Candelaria, de Palmira, lo cual hace que el mercado laboral como tal sea más complejo de lo que normalmente se considera. Uno habla de la economía informal, doctor Mora, pero esa economía informal, ¿en qué consiste? Hay varios aspectos de lo que uno puede denominar qué es la economía informal. Sí, la definición estricta del DANE implica aquellos, no solamente los trabajadores independientes, sino aquellas personas que están en negocios de menos de 10 o menos de 5, dependiendo de qué tan estricto, digamos, se quiera hacer en términos de las estadísticas. Esa es una definición más que tiene que ver con el tamaño de la firma, lo que en economía se conoce como estructuralismo. Hay otras definiciones que tienen que ver con el institucionalismo, que básicamente están relacionadas con la existencia de contratos, el pago de seguridad social, etcétera. Entonces, de acuerdo a las dos definiciones, uno puede ir más o menos en los rangos entre el 30 y el 70% en términos de la informalidad. Pero es que un fenómeno como este, el de la informalidad en ciudades como Cali y en las ciudades principales del suroccidente, se marca por un problema complicado: las ventas ambulantes en la ciudad, la informalidad para obtener algún tipo de empleo. ¿Qué se hace en ciudades como estas, Guillermo? Hay que trabajar un poquito la vocación de la ciudad de Cali. Cali es una ciudad de servicios, no es una ciudad que pueda aceptar toda esa oferta
de informalidad que está llegando a la ciudad, porque realmente no es una ciudad que ofrezca esas plazas en un sector industrial. Y la mano de obra que llega es una mano informal, casi siempre. Y la mano de obra es no una capacitada. mano no capacitada, es una mano campesina, es una mano que no tiene conocimiento de muchos servicios de ciudad, y lo más sencillo y lo más fácil es ponerse a vender, a comprar algo para vender en los núcleos de la ciudad. Hace falta autoridad municipal para determinar los sitios donde se permita esa informalidad. De lo contrario, lo que vamos a ver es que cada día se va agrandando el fenómeno, esa gota de aceite de la informalidad, como lo estamos viviendo en el centro de la ciudad. Pero es que esa informalidad ha crecido por toda la ciudad de Cali, profesor Mora, por todos los lados ha crecido la informalidad. La zona céntrica de la ciudad de Cali, que estaba comprendida entre la quinta y la 10, la quinta y la 25, se ha extendido por todas partes de la ciudad de Cali, porque la ciudad concéntrica ha pasado a ser multicéntrica en materia de negocios, de actividades. Y ahí en Agua Blanca, barrios o zonas que están contempladas como zonas de plena informalidad, la 27, la 28, la 103, en el sur de la ciudad de Cali también otros puntos de informalidad. Guillermo tiene bastante razón en lo siguiente. La estructura económica de la ciudad en los últimos 10, 15 años lo que muestra es que el sector servicio es uno de los sectores que más demanda empleo, y alrededor de casi el 30-35% de los ocupados se ocupan en servicios. El 18% más o menos se ocupa en manufactura y el resto en ONGs, etcétera. Por lo tanto, es una ciudad en la cual la vocación como tal, digamos, hay que pensar la ciudad en términos de esa vocación. Y por otro lado tenemos los migrantes, los grandes asentamientos efectivamente se dan en zonas de Agua Blanca. Cuando uno mira las tasas de desempleo, por ejemplo en Agua Blanca, son alrededor de casi 10, 12 puntos por encima de las tasas de desempleo de la ciudad. Es decir, estamos hablando de tasas de desempleo cercanas al 30% en las comunas de Agua Blanca, mientras en la ciudad puede estar alrededor del 12%. Esas migraciones de gente con bajo nivel de educación efectivamente lleva a presionar más el mercado laboral en un mercado que efectivamente se ha descentralizado. La noción de centro ha pasado a ser multicentro cada vez más, digamos, esa noción que teníamos del centro de Cali, donde básicamente estaba localizado todo, se va perdiendo, pero es la dinámica también de todas las ciudades. Todas las ciudades, digamos, a lo largo se van desconcentrando. Solo que el problema tiene que ver efectivamente con el tema de las migraciones y cómo esas migraciones se van concentrando en cierto tipo de zonas, y eso a su vez permite, digamos, una mayor informalidad en esas zonas. Profesor Ulloa, un tema concreto frente al tema de la informalidad la vemos en muchos sitios de la ciudad de Cali. Cali es una ciudad que se concentró en un área comercial muy importante en la mañana, las ventas de arepas. Esa gran informalidad que se da es en el rebusque de los hogares, fundamentalmente, pero ya en las tardes es en otra actividad y en las noches es en otra actividad, la actividad de la rumba informal que circula aquí en la capital del Valle del Cauca. Sí, por eso lo decía, que también hace falta un poco de autoridad y falta una cultura sobre la autoridad que se debe ejercer para estos grupos informales. El tema de las arepas, sí, uno lo ve por la mañana y en toda la ciudad. Por las tardes también. Y por las tardes, pero por las tardes también hay otros fenómenos, hay otras ofertas gastronómicas a lo largo de la ciudad. Desafortunadamente, lo que sucede es que cuando colocan un puesto de una venta de calzado, para no seguir con el tema de arepas, a los 2 días colocan el segundo puesto de calzado al lado, y al tercer día ya hay 4, y la progresión es geométrica, porque se vuelven unos focos de oferta de un producto, y la gente pues hace esa búsqueda, y eso es lo que ha sucedido en el centro, y en los corredores del sistema de transporte masivo ya se está viendo cómo la informalidad los está apoderándose de las estaciones. Estamos a fondo hablando de lo que está pasando en la realidad de nuestra región. Vemos lo que sucede en las calles de la capital del Valle del Cauca, el rebusque, la informalidad y el empleo en A Fondo. Pacífico es uno más que vive la informalidad en el país del Sagrado Corazón. No vende películas, discos, minutos, gorras. Vende algo que le sale del alma, su voz. Pacífico, de 82 años, es cantante. Colgada del cielo, como un farolito que puso. A los 15 años quedó ciego. Yo más antes no me preocupaba porque como mi hermano vivía hasta el 69, que ellos murieron, entonces quedé solo, entonces me vine para acá y me dediqué a la música. Yo cantaba en los buses. Hasta el 2009, cuando empezaron a quitar todos los buses, yo también no volvía. Él canta con el alma,
pero muchos pasan por su lado sin inmutarse, unos cuantos se apiadan. Ven a calmar mis males, mujeres, no seas tan inconstante. Es un buen tipo, mi viejo. Hoy contó con suerte, recogió 17.000 pesos, 5.000 para pagar una cama en un inquilinato en la calle 11 con carrera 11 de Cali, el resto para comprar comida y medicina. Nunca pudo cotizar salud y pensión. Pacífico es un claro ejemplo de la vida de la informalidad laboral en Colombia y como él hay miles de personas. Estás viendo A Fondo. Estás viendo A Fondo. Estamos en A Fondo hablando de un tema que involucra a toda la sociedad caleña y colombiana, el empleo. Tan difícil de conseguir un empleo de buena calidad, bien remunerado, con todas las garantías laborales y la informalidad que abunda en nuestra región, don Jair Lenis. Doctor Guillermo Ulloa, decía ahorita el doctor Mora, en el sentido que cuando se incrementa el salario mínimo, así sea un porcentaje muy poco, pues muchas empresas despiden personal, llega allí la economía informal. Sigue siendo el sector de la construcción el que está jalonando, porque siempre se jalona la economía de una región, pero uno ve que se contratan allí la mano de obra. Esta mano de obra también es una economía informal. Sí, indudablemente hay que formalizar muchos de estos segmentos y el primer segmento que hay que formalizar es el de la construcción. Y por formalizar estamos hablando de seguridad social, integrar o ingresar a ese trabajador informal dentro del contexto de la formalidad con todas las prestaciones. Inclusive una gran informalidad de todas las ciudades es el taxismo. Políticas públicas de empleo son los que requiere el país. Y a pesar de que los gobiernos tienen un ministro del Trabajo, el ministro del Trabajo se hizo solamente para atender huelgas y manifestaciones, pero no para definir políticas públicas de empleo, profesor. Bueno, creo que el anterior ministro y el anterior equipo asesor pensaba un poco más en el tema, digamos, del empleo de largo plazo. Efectivamente, el empleo hay que pensarlo en términos de largo plazo. Las políticas, un ministerio no se puede ocupar simplemente de los problemas que obviamente ocurren en el corto plazo, sino tiene que tener políticas en términos de largo plazo. Todo lo que tiene que ver con la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. En Cali el problema de la informalidad, cuando uno empieza a mirarlo, está altamente, y el problema del desempleo está altamente relacionado con el tema de los jóvenes y con el tema de las mujeres. Los jóvenes son aquellos que tienen mayores tasas de desempleo, mayores tasas de informalidad, al igual que las mujeres. Eso requiere políticas activas enfocadas a grupos específicos. Profesor Mora, pero ciudades como por ejemplo Buenaventura, que es la ciudad más productiva económicamente para el país, pero era de mayor desempleo, infortunadamente. ¿Qué hacer en ciudades como Buenaventura, en las cuales se acabó Puertos de Colombia y las empresas que entraron a reemplazar a Puertos de Colombia entraron en un proceso de informalidad terrible? Tanto es así que hubo sancionados por parte del Ministerio del Trabajo. Sí, lo que pasa es que en Buenaventura se configuran muchas cosas, porque Buenaventura en términos generales recibe casi todas las migraciones del Pacífico. Es el primer punto, digamos, en el cual se recibe las migraciones del Pacífico, y ahí continúan a Cali. Entonces, Buenaventura Buenaventura requiere un análisis muy particular. Los niveles de educación son muy bajos. En términos generales, eso incide, obviamente, sobre la productividad. La informalidad está relacionada directamente con los niveles de educación. Entre menor sea el nivel de educación, mayor va a ser la probabilidad de seguir en situaciones de informalidad. Doctor Guillermo Ulloa, usted hablaba ahorita que Cali es una ciudad de servicios, pero uno ve que muchas de estas empresas están subcontratando, están contratando terceros. Esos terceros muchas veces tienen que pagar seguridad social de su propio bolsillo. Aquí la economía informal también se ve y también se puede ver golpeada. Sí, lógicamente que sí. Sin embargo, todos estos los contratantes, los contratistas, deben cumplir con todo el esquema de seguridad social, que no solamente es pensión como se analiza ahora, sino que también es salud y son una serie... ¿Cómo? Y los riesgos profesionales. Y los riesgos profesionales. Es ahí donde hay que trabajar una política pública de empleo formal, independientemente que sean empresas que estén tercerizando sus productos o sus servicios. Esa tercerización también tiene que mantener con la formalidad de sus colaboradores. De lo contrario, lo que estamos es fomentando la informalidad. ¿Qué hacer entonces frente a lo que pasa con algunas empresas multinacionales que llegan a todos los países del mundo y colocan un gran trabajo informal en los semáforos?
y le pagan 200 pesos por unidad a cada trabajador. ¿Qué hacer frente a ese tema de esas multinacionales que llegan a las ciudades y no generan empleo, sino informal? Por eso lo decía yo que también la política pública de autoridad no la vemos. Si bien es cierto, los semáforos son un gran generador de empleo, no son todos los semáforos, y yo creo que no hay estudios en la ciudad, pero no creo que estemos hablando de más de, exagero, pero no estamos hablando de más de 500 personas en los semáforos trabajando esos productos. Cali es una de las ciudades que tiene los más bajos índices de calidad del empleo. La ciudad que tiene más altos índices de calidad del empleo es Medellín, con alrededor de 70 puntos. Cali tiene 50 puntos, teniendo en cuenta que de 60 para abajo son empleos de baja calidad. Entonces, en términos generales es crear reglas, crear mecanismos que sean claros, y esto de la mano, digamos, de oportunidades para generar empleos formales, contratos con cierto tipo de estabilidad, etcétera, que cumplan, digamos, las reglas tal y como se está establecido. La informalidad, ese gran tema que se discute permanentemente en los hogares, porque en la ciudad de Cali más de un hogar vive de lo que se consigue en la calle, de lo que se consigue en el rebusque, como lo veremos aquí A Fondo. Jorge Lizcano es una de las 556.000 personas en Cali en condición de informalidad. No vende mercancía alguna. Se gana la vida a punta de pedalazo desde hace 5 años a las afueras de un supermercado en el barrio La Primavera. Lo iba acomodando, lo iba mejorando, porque usted sabe que la gente entre más bonita vean las cosas, o un carrito bien organizado, la gente le da por buscarlo más a uno, ¿no? Este me costó, se le ha metido la plata, ¿ves? Le ha metido más o menos como 300, 400 mil pesos. Entre llantas, entre neumáticos nuevos, el eje que se le puso nuevo, se le cambió. A diario este visitaxista puede llegar a ganar entre 50 y 60 mil pesos, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Por lo menos ahora sí me puedo ganar entre 50 y 60 mil pesos. Sí, libre, porque yo no hago entrega. ¿Cuántas personas puede llegar a transportar en el día? Unas 60, 70 personas. ¿Cuántos kilos ha llegado a transportar aquí? No, aquí se le han montado las boteros y esa bodega llena de mercado. ¿Tú pagas seguridad social? No. Así, de 2.000 o de 3.000 pesos, de pedalazo en pedalazo, recoge durante el día el dinero que servirá para el sustento de su familia. Estás viendo A Fondo. Estás viendo A Fondo. Estamos en A Fondo aquí en Telepacífico hablando de un tema que tiene que ver con toda la ciudad y con todo el país, el empleo y la informalidad. Profesor John James, un tema que nos queda pendiente es, en Colombia se hace la medición del empleo en 17 ciudades principales y uno ve que se mide Cali y Jumbo, pero de Jumbo para arriba hay una gran cantidad de pobreza que no se mide, igualmente pasa de Popayán para abajo y de Pasto para arriba también. Esa gran cantidad de pobreza, ¿cómo se mide en materia de empleo? Bueno, no se mide. Primero, digamos, hoy en día tenemos mediciones sobre las 23 áreas metropolitanas, lo que el DANE, digamos, define las 23 áreas metropolitanas. Pero efectivamente existen muchas ciudades en las cuales no hay ningún tipo de medición. Yo no solamente soy el profesor de la universidad, sino también soy el coordinador del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo, y nosotros permanentemente estamos analizando qué sucede a lo largo, digamos, del Valle del Cauca. ¿Por qué? Porque el problema no es solamente, digamos, lo que ocurre en Cali, sino lo que ocurre en el Valle del Cauca. Pero en términos generales, de mediciones oficiales, realmente lo único que tenemos disponible a la mano es el censo del 2005. De ahí para allá, lo que ocurre, por ejemplo, en algunos municipios del Valle del Cauca no tenemos ningún tipo de información. La información que nos llega es información por vía de los servicios públicos de empleo, o SENA, o las cajas de compensación como Confandi y Confenalco, que registran, digamos, información medianamente sobre lo que está pasando allí. Pero efectivamente en las otras zonas no tenemos ningún tipo de información, por lo tanto, el DANE, digamos, en principio, que es la institución que mide o que, digamos, a partir del cual nosotros tenemos estadísticas oficiales, pues debería hacer un mayor énfasis en tener más información sobre aquellos municipios en los cuales pues no tenemos ningún tipo de información. Tuluá, por ejemplo, Cartago, en el Cauca, pues solamente tenemos la información de Popayán, pero obviamente tenemos municipios en los cuales pues hay unos grandes desequilibrios. Todos los municipios que están en el norte del Cauca, por ejemplo, corresponden o están relacionados con lo que sucede en Cali, pero no tenemos ninguna información cierta sobre cómo es la dinámica del mercado laboral en esos municipios. Sabemos de algo, ¿no?, de su relación a través de lo que pasa en Cali una vez creada la ley PAES, pero de ahí para allá no tenemos ningún tipo de información.
Obviamente necesitamos información para saber efectivamente qué es lo que sucede. Y la información nuevamente es una información que es parcializada. En el caso efectivamente de Cali tenemos Cali Jumbo. En el caso de la ciudad de Cali tenemos la encuesta de empleo y calidad de vida entre 2012 y 2013, noviembre, diciembre, enero de 2012 y 2013, pero más allá no tenemos ningún tipo de información. Esa información, por ejemplo, fue muy valiosa porque nos permitió tener datos sobre qué es lo que estaba sucediendo en las comunas, datos efectivamente sobre cuál es la situación del empleo y el desempleo en cada comuna. Por ejemplo, la tasa de desempleo en la comuna 22 es del 1.2%, mientras que la tasa de desempleo en la comuna 13-14 no baja del 30%, en la ERA es casi 27-28%. Por lo tanto, los problemas de la ciudad en términos generales, cuando uno analiza la ciudad, no son generalizados. En la comuna 22 no hay un problema del desempleo como tal, ¿sí? Pero en las otras comunas, en La Era y Abolanca, sí hay un problema grave de desempleo. Eso debería llevar a políticas orientadas específicamente a eso. Por ejemplo, los servicios de información deberían de estar más descentralizados. Los servicios de búsqueda de información deberían de estar focalizados en Agua Blanca, en Ladera, que es donde más se concentran los problemas de desempleo. ¿Por qué? Porque simplemente alguien que esté buscando empleo, si acaso tendrá 2.000 pesos para coger el bus o para pagar digamos, comprar la hoja de vida, pero difícilmente va a tener más dinero para ir a un servicio público de empleo que está localizado en ciertos puntos específicos, en el norte, en la ciudad, etcétera. Eso hay que descentralizarlo, hay que utilizar, por ejemplo, los cáliz, etcétera, para localizar terminales y que la gente sepa cuáles son los empleos en su localidad, en su área. Eso permitiría, digamos, un mayor flujo en términos de búsquedas y de empleo. Doctor Guillermo Ulloa, analista de la economía, aquí de la informalidad en la capital del Valle del Cauca. Sus conclusiones sobre el desempleo, la economía informal aquí en la región. La primera cosa que tendríamos que nosotros trabajar en Cali es la vocación de ciudad. Si es una ciudad de servicios, tenemos que buscar hacer un mercado de ciudad para atraer a aquellos inversiones e inversionistas que manejen el tema de oferta de servicios para ofertar ese mercado laboral y estimular ese mercado laboral. El tema de las migraciones del occidente y del Pacífico van a ser muy difíciles de manejar y ahí tenemos el agravante de la parte cultural que también hay que trabajarla. Yo creo que como conclusión vemos que Cali mantendrá una situación compleja. Afortunadamente se están haciendo los estudios que el profesor acaba de comentar sobre la calidad del empleo de la ciudad y la focalización para que podamos seguir trabajando sobre estos temas. Su conclusión, Jair. Bueno, como pues dicen aquí nuestros invitados, hay que hacer mucho para mejorar la economía, para que haya mejor empleo en la capital del Valle del Cauca y más que mejor empleo, de muy buena calidad. Lo que dice la gente en las calles de Cali es que da trabajo conseguir empleo en la ciudad y eso lo vemos en la informalidad que se vive todos los días en nuestra región. Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico.